Vamos a la clase. ¿Algún comentario? O sea, los podcasts estuvieron en mayoría buenos, estuvieron más o menos, ¿no? No, en mayoría estuvieron bastante bien. Me sorprende porque yo los recuerdo a ustedes de clase, ya de clases, y hay algunas personas que su voz era muy baja, muy tímida, y me sorprendieron con estos podcasts. Así que muy bien. Era una Miss, forma, dígame. ¿le llegó el mío con el audio? Cristóbal Toro, yo te pedí que me lo enviaras de nuevo, te voy a respetar la nota, pero no me ha llegado y envíamelo por favor al correo. Si no sabes enviarlo, eh, pídele ayuda a Mr. Carlos, porque él se maneja mucho en esto, o algún compañero. Igual te voy a respetar la nota porque no te voy a poner que está fuera de plazo, porque yo sé que me lo enviaste, pero no se pudo abrir, ¿ya? Yo, Miss, muchas gracias. Así que, bien, pero también recordarle a los que están atrasados, ya está muy atrasado y yo creo que su profesor ya les dijo que es un 2. Es un 2 el que hay que poner en los reportes, o sea, sería como un 20%. Así que ustedes sabrán. Ya niños, estábamos viendo un texto sobre un papá que tenía 2 niñas, ¿ya? Y que esas niñas, la mayor era muy apegada a él, pero con su mamá tenía muchos problemas, muchos. Había descalificación de por medio y también el papá había quedado sin trabajo, ¿ya? Así que vamos a seguir conversando, o sea, leyendo para analizar después el texto. Dice, vamos, yo recuerdo que quedamos espérame, acá. Perdón. Quedamos en el final de la número 7, parece. ¿En la número aquí? Sí, cuando viene Sí, a contar el del casting. claro, acá está el de casting, ¿ya? Cuando, bueno, ella consideraba que su papá era hermoso, igual a Luis Miguel, ¿ya? Así que vamos a continuar. Voy a leer, si alguien quiere hacerlo, también bienvenido, para que podamos seguir avanzando. Ya dice, el otro motivo se relacionaba, vamos a correr esto, el otro motivo se relacionaba, con las actitudes idóneas de su padre para la actuación. Por lo menos eso era lo que su madre solía decir. Alejandro, puro se perdió. Tendría que haber estudiado actuación o algo así. Habría arrasado con su personalidad. Simona captaba la burla tras el comentario, y no solo porque lo decía como si se tratara de un chiste, y no de algo serio y lamentable, como debía ser que los talentos de su padre se perdieran, sino porque sabía lo que entendía su madre por ser actor. Y no significaba algo bueno. Ser extrovertido, llamar la atención, ser florerito. ¿Sabes lo que es ser florerito? Como ser el centro de atención. Exacto, gracias. Después de tantas reprimendas de su madre, Simón había terminado por aprender que ser extrovertido era una especie de defecto, una falta innata en ella, como el pecado original heredado de los primeros padres descendientes, pero sin posibilidad de redención. Ser una niña que llamaba la atención la hacía sentir muy pequeñita, ínfima. Por eso es que trataba de imitar a su hermana, menor, más callada y enigmática, desinteresada, dejándose querer y no buscando humillantemente que la quisiera. Pía poseía una personalidad que parecía mucho más adecuada, pero a Simona le resultaba casi imposible ser como ella. No podía dejar de ser como era, y aunque había sido doloroso cargar con esa condena,
Ahora, caminando junto a su padre era algo que la honraba y colmaba de alegría, porque se trataba de una cualidad que compartía con él, con su padre, algo que los hacía estar cerca el uno del otro, que podría destruir cualquier obstáculo que se interpusiera. Hemos llegado, dijo Simona, toda ceremonia, e hizo una reverencia hacia la enorme casa que tenían enfrente. Por fin celebró Pía, aún en los brazos de su padre. Él la dejó en el piso con un suspiro y le pidió la hoja del mapa a Simona. Lo revisó temeroso y luego observó la casa con aún más dudas. Se trataba de una casona vieja de 3 pisos, con la oscuridad y frialdad propias de las construcciones antiguas, pero pintada de un verde chillón moderno, un ropaje para desconfiar. Simona advirtió la indecisión en los ojos de su padre. Le había costado mucho convencerlo de presentarse al gran casting. No podía dejar que dudara justo ahora, cuando quedaba tan poco, y le tomó la mano y tiró de él diciendo: entremos, entremos, nos están esperando, nos esperan. ¿Qué creen ustedes, que realmente era un casting o era una estafa? Que realmente en esa casa donde donde hay poca gente y casi nadie, lo iban a robar o algo así. Por eso es que él dudó. Ya. Recuerden también que yo les pregunté si él, la clase anterior, si él iba a ser aceptado en este casting. Algunos dijeron que no, hicimos hipótesis. Y además, ¿por qué un casting en una casona? ¿No debería estar en un teatro? Ya, o en un set de televisión, podría ser, muy bien. Veamos lo que va a pasar. Fíjense bien, ¿qué les parece a ustedes ser extrovertido? ¿Les parece mal? ¿Les parece bien? Está bien porque de esa forma uno expresa como todo lo que es y además de como que es más abierto con la gente tiene como cierto carisma o respeto hacia él o cariño también. En cambio los introvertidos son como muy fríos. Entonces por eso al estar casi siempre callados, como que pasan desapercibidos y no son muy, por ejemplo, si van a pedir una entrevista de trabajo van a ser demasiado tímidos, les va a costar expresarse a sí mismos. En cambio el extrovertido lo va a hacer. Lo va a hacer bien. Ya, bien. Sigamos. Es para que no nos moleste tanto, dijo Simona rápidamente. ¿Te imaginas toda la de gente que vendría si supieran que hacen los casting aquí? Y tiró con fuerza de la mano de su padre. Entremos, insistió casi suplicando. Sí, entremos, papá, hace mucho calor acá, pidió Pía, menos animada como implorando resolución. Bueno, dijo el padre, ya estamos aquí, ¿qué perdemos? Tocaron el timbre de altavoz y sin recibir ningún. ¿Quién es o que necesita del otro lado? Se abrió la puerta. La sombra de adentro, después de tantas horas bajo el sol, cegó y desorientó al padre por un momento. Cuando pudo ver mejor, se dio cuenta enseguida de que la casa en su interior seguía siendo sospechosa. Era evidente que la estructura original había sido modificada. Donde de seguro comenzaría la sala o el living se interponía una pared, un tabique delgado para crear más oficinas. Se sintió inquieto en la penumbra de un vestíbulo, falso y pequeño, que permitía como única dirección una escalera empinada. El piso era de piedra gris, único elemento que parecía haber resistido los cambios. Lo peor era el silencio, demasiado silencio, no como en el lugar donde trabajaba gente. Se vio junto a sus hijas acorralado, a medio camino entre la puerta de entrada y la escalera, sin que nadie lo recibiera o preguntara qué quería. El padre subió a las niñas a los primeros escalones y se arrodilló frente a ellas. Respiró profundo, las miró hacia arriba, ambas le sonreían. Escondió la mirada en el acto. Pobre, pensó, nunca podía mantenerle la mirada y por eso tenía que hacerse el payaso, como decía su esposa. Todo este último tiempo, obligado a pasarlo con ellas, había sido abrumador. Ahí estaban siempre, rondando por la casa, esperándolo, exigiendo, dependiendo de él. Nada parecía decepcionarla, pero él se escondía en su pieza porque ni siquiera lograba sostener sus miradas. Lo cierto es que no sabía quiénes eran. ¿Quién era la más aplicada en el colegio? ¿A cuál no le gustaban las ensaladas? ¿Cuál de las dos detestaba los baños? ¿Quién le temía la oscuridad? Su esposo le hablaba de ellas en la cama, pero él no podía retener nada. Había sido un padre muy joven, demasiado joven, sin querer y sin preparación. Y había respondido dejándose llevar.
haciendo lo que se suponía que debía hacer, afrontar el asunto y olvidarse de sí mismo por un tiempo. Dejar de lado sus planes y proyectos como una manzana a medio comer. Trabajar. Había gastado todas las energías que tenía de joven en trabajar, sin cuestionarse mucho, dejando una gran incógnita entre él y la que podría haber sido su vida, si hubiera invertido el tiempo en sus propias fantasías, sin llegar a descubrir jamás si hubiese conquistado el mundo. Era verdad que al principio lo más importante era salir adelante económicamente, pero también sabía que todo ese tiempo en que sus hijas crecían, él había estado escondiéndose, limitando sus aportes a un trabajo agotador de lunes a sábado. Y ahora que no tenía nada material con que contribuir, se sentía inútil y excluido. Su mujer era mucho mejor que él y tenía razón cuando le enrostraba su falta de voluntad. Era lógico que estuviese cansado de hacerse cargo de todo. Por eso solo podía hacer bromas y chistes con sus hijas. No se le ocurría otra cosa que actuar como un compañero de juego, uno con el que te encuentras casual y maravillosamente en un parque, porque no sabes si volverás a ver la tarde siguiente. ¿Cómo me veo? ¿No estoy muy formal?, le preguntó tocándose la corbata. Vestía el traje azul, la camisa blanca y la corbata café que usaba para las entrevistas laborales. Se sentía enfocado, voy a admitir, esperen un poquito, Martina Peña. Ya. Se sentía sofocado y deseaba arrancar. Cada vez que se presentaba en una oficina quería huir. Simona le alisó las cejas con el pulgar, como hacía su madre cada vez que las llevaba revueltas. Estás precioso. Soltó tan efusivamente que se sonrojó. Mi monilla, dijo él, y le desordenó el pelo con la mano. Se puso de pie y empezó a subir la escalera. Al final lo esperaba otra puerta. ¿Cómo me veo?, preguntó Pía. Tú no importa, le reprendió Simona, el que importa es papá. Tocaron el segundo timbre. Tras esperar unos segundos apareció un hombre que los hizo pasar con un entusiasmo y cordialidad excesivo. Simona lo observó extrañada e interesada. Era un hombre muy bonito como su padre, pero su belleza era diferente a la de él. Llevaba una melena oscura, barba rala y un aro en la oreja. Él contestó con un sí inseguro. Pues pasen, dijo, guiándolos a su escritorio. El lugar también llamó la atención de Simona. No había muchas puertas con oficinas ni secretarias. Era un cuarto cualquiera de una casa vieja, enorme y abierto con un techo altísimo. Detrás del escritorio había una tela blanca colgando trípodes, cámaras, focos. No se parecía en nada a la otra empresa que había visitado. Por eso debía significar algo bueno. El hombre se sentó en un sillón ejecutivo de cuero blanco y ellos en una silla de plástico modernas e incómodas. Juntó las manos como si fuera a rezar y empezó. «Casting», le preguntó el hombre al padre. «Bueno, le explico cómo funciona el asunto». Habló sobre la agencia, su trayectoria y fama. Contó que operaban en sociedad con otras agencias publicitarias, que se cargaban de marcas importantes, que ahora necesitaban gente para una campaña específica, pero que siempre estaban buscando nuevos rostros. No paró de hablar con elocuencia y naturalidad sobre un montón. Ahí no alcanzo a ver. Espérenme un poquito. Sobre un montón de cosas que Alejandro no entendía completamente, pero que aparentaba comprender afirmando con la cabeza. El hombre hizo una pausa y sonrió. Ahora continuó y cambió su tono entusiasta a uno más reservado. Nosotros necesitamos fotografías de las personas para mostrárselas a la marca. Son ellos los que dan el visto bueno al final, dijo encogiéndose de hombros y mostrando las palmas de las manos para que vieran que estaban limpias, que corría agua por ellas sin que él pudiera hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía responsabilidad. Exacto, que no tenía, se desligaba de la responsabilidad. Ahora dijo, las fotos que necesitamos, prosiguió, son para que lo que se llama un portafolio. Todos los que se dedican a eso tienen que andar con uno. Y bueno, si la persona no tiene, nosotros lo hacemos.
La sesión fotográfica obviamente tiene un costo, que es de 15,000 pesos. También se puede hacer en otro estudio. Hizo una pausa y levantó las palmas. Claro que nuestros precios, considerando que en general terminamos trabajando con la gente a la que fotografiamos, son mucho más convenientes. El hombre esperó la respuesta con una sonrisa. ¿Qué le parece?, insistió al ver al padre, que no contestaba. Bien, bien, todo bien, ningún problema. Hagamos el portafolio ese. Es que la verdad estoy algo nervioso porque nunca he hecho algo así. Y explicaba el padre, y de pronto sonó un timbre, prácticamente el primer ruido que escuchaba desde que entraron a esa casa. Me da un segundo, dijo el hombre sonriendo. Se paró y fue hacia la puerta, la abrió un poco, y entonces una voz femenina. Ellos no se volvieron para ver quién era. Murmuró algo y él le contestó también murmurando. Cerró la puerta. Claro, claro, dijo mientras volvía al escritorio. Es la primera vez, se nota. Pero no tiene que preocuparse, sus hijas son preciosas. Les va a encantar a las marcas. Tienen la expresión que necesitamos. Mis hijas, dijo el padre. Claro, no debe ser la primera vez que se lo dicen. Simona giró la cabeza hacia su padre y se mordió la lengua. Vio cómo se hundía unos centímetros en la silla, con la cara roja y la boca desencajada. Vio que entrecerraba los ojos como si necesitara enfocar bien. Al igual que ella, estaba sorprendido, amargamente sorprendido, y Simona sintió que se le encogía el corazón, y que también el gran cuarto donde estaban comenzaba a encogerse. Como esas salas de tortura de las películas de Indiana Jones, donde paredes con cuchillos van estrechándose amenazadoramente, aprisionando a los protagonistas. Preciosas, un encanto. Mira la sonrisa de esta chiquitita, dijo el hombre, fijándose en Pía, que sonreía cocoroca ante tanto piropo. Apuesto a que la sacó de la mamá. Mis hijas, repitió el padre para sí, casi en un susurro. Sí, sus hijas, dijo el hombre confundido. Tal vez había metido la pata hablando de la madre. Bueno, venga de donde venga, esos genes son maravillosos, agregó para arreglar la situación. Sí, mis hijas, volvió a decir el padre, e intentó disimular la sorpresa. Son preciosas, añadió en un tono cariñoso, pero sin suficiente orgullo. Entonces, ¿con quién partimos la sesión? La chiquitita tiene cara de querer ser la primera. Sí, lo que usted diga, con ella, pero sabe, hizo una pausa y forzó una sonrisa. Es que no ando con efectivo en este momento, tendría que ir a sacar a un cajero. Voy a sacar la plata del cajero y regresamos a hacer las fotos. Si quieres, puedes dejarla aquí mientras hacemos la sesión, vas al cajero. No, no puedo dejarlas solas, ya sabes, su madre me mataría, se excusó y soltó una risita torpe. Pero vamos y volvemos. El hombre suspiró y luego tensó la boca hacia un lado. Entiendo, dijo molesto. Otra vez lo hacían perder su tiempo. Se puso de pie y el padre y Simona lo imitaron al segundo. Tía siguió sentada un momento más, arremangándose el vestido sonriente. El hombre caminó rápido hasta la puerta y les indicó el evidente camino a la calle. No mencionó que había un cajero en la bencinera que estaba en la esquina. Sabía que no iban a volver. La puerta se cerró y los tres bajaron la escalera en silencio. Simona se mordía los labios. Tenía un nudo en el estómago, sentía el cuerpo débil y pensó que en cualquier momento se caería escalera abajo. No tenía dónde afirmarse porque no había baranda y su padre iba al lado de la pared, pegado a la pared. También parecía como si se dejara caer, pero sus pasos no eran inestables, eran firmes, o por lo menos poseían una pesadez y violencia que podían asociarse con la firmeza. Tenía la mirada fija en el suelo, llevaba los puños apretados y se pasaba la lengua por los labios. Ella pudo ver un hilito de saliva yendo de un lado a otro. Quería decirle algo, pero no se atrevía. Sentía su enojo porque ya no estaba nervioso o tenso. Algo se había liberado en él, pero no algo bueno, no para ella. Estaba furioso. Ella casi podía escuchar los latidos del corazón de su padre golpeando. Instintivamente miró su cinturón de cuero, pero no le provocó miedo, sino más tristeza porque se veía gastado y viejo. Intentó tomarle la mano, pero él bajaba cada vez más rápido, inalcanzable. No, no iba a mirarla ni a darle la mano, y ella no podía resistirlo, y la escalera parecía eterna. Alejandro llegó al primer piso, abrió la puerta de golpe y Simona recordó los golpes que daba cuando se encerraba en su pieza. ¿Y cómo escalera abajo para salir? Para seguir junto a él. No podía quedarse fuera otra vez. Al salir los rayos del sol le pegaron en los ojos
y le dolieron. Apenas pudo ver la figura de su padre recortada, oscura a contraluz. ¿Ahora tienes tarjeta como la mamá?, preguntó Pía cuando por fin cruzó la salida. Él no levantó la vista y comenzó a buscarse algo en los bolsillos. Papá, gritó de pronto Pía, tal como lo hacía cuando estaba muy nerviosa por un evento, y se paraba en la ventana y gritaba, Navidad o cumpleaños. También sentía la tensión y necesitara que acabara pronto. ¡Qué estúpido!, soltó el padre y se tomó la cabeza con ambas manos. ¡Qué vergüenza! Gritó, liberando su rabia. ¡Qué vergüenza!, dijo una vez más, y volvió el rostro hacia Simona. La miró directo a los ojos, que eran de un café rojizo, iguales a los de él, y ella le mantuvo la mirada y por fin pudo ver el desprecio de su padre. ¡Qué idiota, qué estúpido, qué vergüenza! Se dio media vuelta y comenzó a caminar sin dejar de murmurar. Simona quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Su cuerpo tiritaba y creyó que el mundo se le venía encima, y que ella no podría cargar sola con él, porque estaba sola. Se había equivocado, había cometido un error terrible. Había avergonzado a su padre, y él nunca la perdonaría. Nunca la perdonaría, no volverían a cantar las canciones, no lo sorprendería con cosquillas. Lo había arruinado, se dijo, y justo cuando sentía que toda la tristeza de la tierra caía sobre su cabeza, apareció frente a ella el rostro redondo de su hermana pequeña. Tenía los ojos muy abiertos, desconcertados, temerosos. Y entonces Simona lo observó a su hermana como nunca antes lo había hecho, y sintió lástima por ella, aún más lástima de la que sentía por sí misma, porque sabía que su hermana no comprendía lo que pasaba, y ella sí. Esa tarde no había papas fritas, y eso bastó. Eso fue todo. La tomó de la mano firmemente, y así emprendieron el camino a casa, siguiendo los pasos rápidos de su padre, Bellavista abajo. ¿Qué les pareció? Me gustó. Están muy callados. Me caen dudas. ¿De qué se trataba el casting? ¿Quién preguntó eso? Alejandro Valenzuela. Alejandro, el casting se suponía que era de Luis Miguel, pero no sé si ustedes saben que hay gente que toma fotografías, solamente las fotografías, y se las vende a las marcas, a los productos, a las marcas de productos importantes. Entonces ellos tienen un portafolio y trabajan con marcas. Entonces las marcas no tienen que entrevistarse no tienen que hacer el casting lo hace la empresa así como las que vieron. ¿Cómo es la relación familiar? Papá, mamá, Mala. malísima. No hay comunicación y hay muchos problemas entre ellos. ¿Pero qué les pareció? Comenten. Es como retrató un problema de la vida diaria, de la adultez de alguna persona, cuando se ha enfrentado en este sistema y no puede acceder a las trabas que le da la vida. Ya, por 2 décimas, antes que pasemos a las preguntas. Por 2 décimas. Pero levante la mano porque sí, hablan todos juntos. ¿Qué enseñanza les dejó? ¿Y qué reflexión les dejó a ustedes? No de lo que se trata, a ustedes. Ya, José Rivas y después Francisco. Los demás también tienen que participar. Yo creo que la enseñanza que me dejó este mini cuento, si es que se puede llamar así, es más o menos dar un choque de realidad de cómo es el mundo, de cómo es la sociedad, de cómo son los trabajos. Y sacarme un poco de la zona de confort en la que estoy. Ya. No es eso. Veamos, Francisco. Creo que la Francisco. enseñanza que da es que al no tener hijos tan joven y con una persona que en realidad no se llevan bien, porque yo creo que el error de aquí todo fue tener hijos con una persona con la que en realidad como que no hay cariño ni nada, entonces yo creo que esa es la moraleja. Esa es, exactamente. Piensen ustedes
Gracias, Francisco, te ganaste las 2 décimas. El mundo es difícil, como decía José. Igual José le voy a dar las 2 décimas. Me parece muy bien que conteste. Es un choque de realidad, pero lo más importante es que cuando se pololea, porque él no planearon los hijos, ¿ya? La primera hija tiene que haber quedado embarazada, pero se casan muy jóvenes, no están aptos, ya no saben lo que es que tener un hijo, la responsabilidad inmensa que es tener un hijo. Y aquí, ¿quién está sufriendo esas consecuencias? Lo dijo. Los hijos. Todos. Todos, pero que en la parte más afectada van a ser esos hijos que van a terminar dañados. Imagínense que se descalifiquen delante de los hijos. El padre ya no le queda nada de estima por él, no tiene autoestima. Se encuentra derrotado, encuentra que... Y ni siquiera conoce a sus hijas, ni siquiera sabe nada de sus hijas. Ya, él creyó que trabajando y manteniendo el hogar era lo único que necesitaba. Y los hijos necesitan a ambos padres. O sea, necesitan complementarse. Ya, este cuento es para que ustedes reflexionen y piensen que las relaciones, cuando son a la edad de ustedes, hay que tomárselas como eso, como relaciones pasajeras, ¿ya? Hay que tomárselas como un inicio de la vida amorosa, pero no es el final, porque en realidad, si a ustedes les llegara a pasar eso, ese es un final. ¿Alguien quiere comentar algo? José tiene la mano levantada. Ah, no, disculpe, que se me olvidó bajar. Ya. Ahora, quiero saber si hay alguien más. A ver. Edith Romero, ¿qué piensa usted sobre lo que leímos? Edith. Edith Romero. Niño, yo dije que los que no me contestan van a quedar ausentes, porque se supone que tendrían que estar acá. Edith. Edith Romero. Ya, ausente. Violeta Martínez. Sí, Miss. ¿Qué piensas del texto? Creo que es interesante que lo cuenten desde la perspectiva de una niña, cómo ella va relatando la situación complicada que vive su familia desde la inmadurez de una niña de 9 años, aunque ella también la muestran como muy madura para la que tiene, pero al mismo tiempo sin entender bien tampoco la situación. Se ganó 2 décimas, muy bien. Tal vez nosotros podemos ver a la madre que está frustrada porque tiene que trabajar y hacer todo en la casa, tiene que llevar todo el tema a las niñas. Tal vez vemos al padre frustrado, pero la mirada de los niños casi nunca se toma en cuenta, ¿ya? Nunca se toma en cuenta, nunca se les pregunta, y bueno, ellos se van acomodando, pero la mayor parte de nuestros niños, aunque ustedes no crean, el porcentaje de niños dañados y que están desde pequeños con psicólogos es inmenso. Algunos no tienen la posibilidad de trabajar con psicólogos, así que tienen que acomodarse a lo que les tocó. Pero es bastante importante ver la perspectiva de un niño, ¿ya? De cómo lo ven, cómo ve él a sus padres. Y para
y el padre, ¿cómo creen que reaccionó? Reaccionó mi? frente a ¿Cómo que mis? ¿Cómo mis? ¿Cómo creen ustedes que reaccionó el padre? Me van a disculpar, Francisco y José, no, por favor, porque son los que siempre están ahí. Entonces, alguien más. Yo ya estoy buscando para poner las décimas. Pero a mí al casting, ¿cómo reaccionó? Porque se No. supone que la... ¿Cómo reaccionó el padre después de saber que a él no lo habían tomado en cuenta los casting? José tiene 2 décimas. Francisco ya tiene 4 décimas, parece Francisco. Y Violeta Martínez. ¿Quién quiere opinar? Diego. sintió pena porque se supone que él el que No. tenía que cuidar a las niñas. No. Según usted, según su opinión, ¿cómo cree que reaccionó el padre frente al tema del casting? Yo creo que estuvo bien su reacción porque si hubiese dejado sola a las niñas con ese caballero, quizás qué cosa hubiese pasado. Entonces, mejor haberlo No, dejado hasta ahí. Victoria, ¿cómo reaccionó él? No frente a dejar a la niña sola, en general, ¿cómo reaccionó él ante lo que sucedió? Que él no era el indicado para el casting. Le dio vergüenza, po. Humillación. Ya. Como No. que sintió que fue a perder el tiempo. Sí, pero eso es lo obvio. Infiera. Yo le estoy pidiendo que infieran. Frustración. Sí, o sea, eso lo sé, pero ¿cómo ustedes creen que se comportó adecuadamente, no adecuadamente? ¿Qué pasó? Reaccionó mal. ¿Ya por qué, Violeta? Porque de alguna manera se desquitó con la niña al empezarle a gritar en el medio de la calle cuando en realidad no era su culpa. Muy bien, mire. Muy bien, 4 décimas son mucho, Violeta, pero muy bien. Para que ustedes vayan pensando, porque esto no es para que aprendan a leer o aprenden a inferir, sino que para que vayan pensando más allá, y esto es la vida diaria. Si ustedes se colocan a pensar en que esa niña lo único que quería ayudar a su padre, y el padre echó toda su frustración en ella, todo lo sumió en la niña, y la niña en realidad no tenía la culpa. Ahora pensemos, por eso es que es tan determinante la vida de algunos. Si yo me junto con alguien y por casualidad, no queriendo, a pesar que hay tanto anticonceptivo y cosas y me pongo a tener un hijo. O sea, yo decidí, miren niños, yo decidí. ¿Por qué? Porque ahora hay anticonceptivos, ahora hay anticonceptivos para los hombres, hay condones, hay una serie de cosas para impedir esto. Porque en realidad él tuvo su hijo sin pensarlo y ahora toda la frustración de la vida que llevan, tanto el padre como la madre, la cargan en esos hijos. ¿Ya? Se les olvidó que ellos fueron los que inconscientes, ¿ya? Porque si fueran conscientes tendrían que aprender. El padre debió haber hecho otra cosa con la niña, no seguir su frustración, porque ahora la niña va a quedar marcada, porque ella sabe que se cortó un hilo profundo entre su padre y ella. ¿Alguna otra opinión? Están muy callados. ¿Qué pasó?
Ya, A mí me gustaría dar mi opinión general, que la verdad es que ¿quién me es? gustó bastante, yo, Matías Quijada, Ya, me dígame. gustó bastante el texto porque da a reflexionar sobre muchos casos que hay hoy en día en Chile, ya sea de violencia intrafamiliar, etcétera, de maltrato psicológico, no exactamente físico, aunque igual sí existen casos, pero es bastante impactante saber que aún siguen casos sabiendo que es propia responsabilidad de los padres influir en sus propios hijos, y ya si no quisieran tener hijos, ¿por qué al final, por qué termina siendo los hijos los afectados en vez de ser los padres, siendo que los hijos no tienen la culpa? Sí, y lo otro, eh, o sea, si lo miramos así, sí. Lo otro que yo creo que los hijos tienen que aprender de las malas decisiones de sus padres. Ojalá que no salgan tan dañados, pero es por eso que yo les digo a los jóvenes, no es llegar y hacer borrón y cuenta nueva, ¿ya? Hay que pensar bien en que veamos los hijos como una responsabilidad, no como... Y los hijos no son para unir a una pareja, porque muchos dicen, cuando nace un hijo, esta es la unión de nuestro amor, como dice Quijada. ¿Cuántos han dicho el mismo discurso y después se están ahogando? Porque tienen que ver los pros y los contras. Ya cuando se tiene un hijo, se tiene que ver tantas cosas, tantas responsabilidades. Ser papá y ser mamá es una responsabilidad inmensa y es para toda la vida. Entonces, hay que pensarlo y dejar de vivir esa fantasía fruto del amor. Obviamente que las personas se aman, pero que son maduras, ¿ya? Imagínense la cantidad de separaciones en el país es inmensa. Y los casamientos también. Bueno, niños, está la página que sigue, hay preguntas que tienen que desarrollar. Por ejemplo, ¿dónde transcurre el relato? ¿Cómo son descritos estos lugares? Vamos haciéndolo en conjunto, no sé si me pasé la hora. ¿Dónde transcurre? Transcurre en, Santiago. rápido, Santiago. En lugares que conocemos, ya Las Condes, Bellavista, que son lugares muy bonitos, y ellos vienen del otro lado, ¿verdad? Del lado donde las cosas no son tan De bonitas. Bellavista hacia abajo. Exacto. Ahora dice, resume los eventos centrales en un esquema temporal. Rápidamente, ¿quién lo podría hacer? Lo primero sería es que el papá fue a buscar trabajo con la niña. ¿Ya? Entonces se dirigieron a Las Condes y llegaron a la primera parte donde le daban la entrevista de trabajo. ¿Ya? Entonces salió de ahí, obviamente mal, no supieron qué hacer, así que a la niña se le ocurrió sacar de su bolsillo el casting que tenían y se dirigieron allá. ¿Ya? Les contaron sobre el casting, pero que en realidad él no lo necesitaban, sino que necesitaban a la niña. Y después el padre en su enojo salió para afuera y se enojó. Más que Se nada eso. frustró. Sí. Y lo otro que decirles también que a todos nos está costando manejar las frustraciones, sobre todo en tiempo de pandemia. Yo creo que ahora se ha acentuado más el problema. Ya, ¿cuál es el tema o temas que aborda el cuento? Ya lo hicimos, ya lo hicimos. En la mirada, como dijo Violeta, la mirada de una niña frente a los problemas que tienen sus padres. ¿Qué contraste se presenta entre la visión de los niños y los adultos en el cuento? También lo vimos. Los adultos se preocupan de ellos. O sea, sí, el padre estará frustrado, la madre también. Se gritan, se descalifican, el padre casi prácticamente no conoce a su hijo y cree de una manera muy machista y muy patriarcal que ir a trabajar lo es todo, ¿ya? Y se siente menos hombre porque no tiene trabajo, pero nunca se ha preocupado de la familia, del núcleo, porque cree que yendo a trabajar y volviendo está todo listo, ya ni siquiera conoce a sus hijos. Ahora, ¿cuál es
¿Cuál es la opinión de la conducta del padre? Yo se los pregunté también. Él no debiera haberse frustrado porque dañó a su hija y no sabemos si ese daño va a ser para siempre o no. Se puede incluso abrir una brecha entre el padre y la hija y no volver atrás. Ahora, ¿qué es De relevante hecho, para...? ahí Dígame. se abrió una cicatriz de la que muy poco probablemente se reconcilian, porque la humillación que acababa fue tal que comúnmente las personas que están demasiado tiempo frustradas y con muchos problemas les cuesta perdonar a la gente, aunque realmente el problema de la niña no lo hizo a propósito. Claro, o sea, la niña, el hombre en su madurez debiera haber entendido que la niña lo quería ayudar y debiera haberle dicho, no importa, lo seguiremos intentando, ¿ya? Y debiera decirle, haberla confortado. Es la niña la que necesita confort, por muy frustrado que esté el hombre, ¿ya? Porque el hombre es una persona grande que yo sé que cuesta manejarnos a todas nuestras frustraciones, pero tratarla de disimular por último, pero él la descargó en la niña. Creo que, bueno, creo que no fue la forma en que debió reaccionar. Ahora, ¿qué reacción provoca en mí la lectura de este texto? ¿Con qué emociones asocia el texto? Creo que lo vimos. Creo que Quijada dijo que inmediatamente lo relacionó con, y muy importante lo que dijo Quijada, no solo con el castigo físico, sino el castigo psicológico, ¿ya? Ahora, ¿qué aspectos específicos de la obra son los que me provocan reacciones? ¿Qué elementos me llaman la atención? ¿Qué visión? Este es el efecto estético, ¿ya? Eso lo van a hacer cada uno, van a hacer este cuadrito y lo van a presentar la próxima semana. ¿Ya? Lo van a presentar los que, pero así como lo van a hacer como en una hoja para presentarlo. Yo voy a decir al azar que lo presente, lo tienen que tener listo. La otra ya la respondimos. Y la última dice, ¿qué efecto provoca el cuento? Escribe un breve análisis. La experiencia o vivencias con que puede relacionarlo, el desempleo, la ciudad, la relevancia de la persona. Bueno, Matías Quijada lo asoció. La relevancia del personaje Simona, porque el narrador se centra en ella, ya lo dijo Violeta, que muy pocos toman en cuenta la mirada de la visión de los niños. El tema del cuento, los problemas sociales humanos que refleja, ya lo dijimos. Y ¿qué falta destacar? Me gustaría que volviéramos a las 7, pero a la primera. Matías lo relacionó con lo que pasa en Chile. ¿Qué más podrían añadir? ¿Podría ser un ejemplo del Sename? Muy bien. Muy bien, Matías Quijada. Matías Quijada, ya. Muy bien esa relación. ¿Cuántos niños de estos matrimonios terminan en el Sename? ¿Y qué es el Sename? Es un Servicio centro, Nacional de Menores. sí, pero yo lo estoy diciendo en forma sarcástica. ¿Es el paraíso para los niños? No. No, un lugar malo. Exactamente, bueno, ya vimos lo que pasa en el Sename a lo largo de todo el país y vimos que hasta los niños se escaparon, vimos las protestas. En realidad es para ir a aprender más delincuencia, ya más. No hay una restitución, no hay una rehabilitación, no hay un sanamiento para estos niños. Ya. Además, los culpables y los culpables de los crímenes que cometen contra ellos son literal, no les hacen absolutamente nada. Claro, Los dejan ahí y les dan la misma pega. Lo claro, siento, pero para imagínense. mi gusto, yo creo que esa gente debería estar con cárcel eterna. No debería ni siquiera haber un regreso. Bueno, sí, pues, acuérdense que se destapó un tema sobre abuso sexual, tráfico sexual.
Bueno, ¿quién más podría? ¿Con qué más podríamos asociarlo? Por ejemplo, Rivas lo asoció con el desempleo, la hambruna. Matías Quijada lo asoció con lo que pasa en Chile, ya el abuso psicológico. Y ahora con el tsunami. ¿Qué más? Hay algo harto importante, vimos a los padres, vimos todo, vamos a dejar de compartir. Recuerden que les toca a ustedes como tarea realizar el efecto estético. ¿No? Ya, hay ¿Eso se otra me ocurre a mí? cosa, ¿El efecto estético? sí, ese es obligatorio. Para la próxima clase yo voy a pedir al azar, el que no lo tenga, le descuento décima. No, pero Ya, ¿se envía el correo? ¿Pregunta? no, No. lo tiene Ah, en ya. su cuaderno y si yo lo pido, me lo muestra. Ya, sí. Bien, Martina Peña coloca que debe haber una, muy bien Martina. Martina Peña aborda el tema de la adopción. Que en Chile es muy difícil el tema de la adopción. Ya hay una serie de burocracia y los niños van a Sename. Ya a lo mejor tal vez sería una posibilidad la adopción para estos niños, ya que llegan a ese lugar. Gracias, Martina. Otra, me falta una muy importante que la vimos. O se la digo yo porque ya no estamos pasando. Dígalo usted mejor. Ya miren, ustedes se dieron cuenta en lo que hizo hincapié el cuento. Lo hablamos, pero nadie lo volvió a repetir. En la desigualdad, niño, la desigualdad del lugar donde vivimos y la calidad de vida. En Santiago es crítico eso. O sea, exactamente existe clase A, clase B, clase C. Ahí dice, andaban por lugares bonitos, Las Condes, Bellavista, porque de donde vienen ellos lo único que hay es plazas duras. ¿Ya? Las plazas duras son las que hacen comúnmente, que es pura arcilla, un árbol, un par de árboles y esos juegos y unas máquinas de... Pero por ejemplo, si ustedes van de Plaza Italia para arriba, empieza incluso el parque forestal que atraviesa, y ustedes caminan y son grandes bandejones de pasto, son muchos árboles, es muy bella la ciudad. Pero ustedes van hacia abajo hasta el metro. El metro también. El metro en la granja es la cosa más horrible, los espacios son pequeños, parece ganado como va. En cambio en otros lados son espacios inmensos. Inmensos. O sea, este cuento cuenta, y lo otro, que también me hizo ruido lo que dijo Rivas. ¿Seremos las víctimas de un sistema diabólico? Esos padres, un sistema que te ha pintado un mundo que no existe, que casarse, formar una familia es... Yo sé que la base es la familia, pero no es la panacea. Yo creo que hay muchos jóvenes que están entendiendo esto. Por eso cada día hay menos gente que se casa. Pero también yo encuentro que eso es diabólico porque el sistema no debería llevarnos a eso. ¿Lo entienden o no? Sí. Bueno, ya jóvenes, nos vemos la próxima clase con otra lectura. Chao, Miss. Espero que les haya gustado, pero me gustaría que empezaran a participar más los demás. Ya, y bueno, las personas que participaron las incentivo con décimas. Ya, pero no es la idea, porque este es un tema fue un tema muy actualizado, y sobre todo para ustedes. No olviden la enseñanza, no hay que tener hijos solamente por tener, ni tan jóvenes. Ya, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos, niños.
Chao, Miss. Chao, Miss, que esté Chao. bien. Chao.